Buenas tardes, mi nombre es Israel García, estudiante de la maestría en etnología, mención en historia. La exposición que me ha tocado, o la lectura que se me ha asignado es sobre Marshall McLuhan, en un libro titulado La aldea global, en la que, bueno, para iniciar quisiera hablar un poco sobre el autor y los referentes históricos o el contexto histórico en el que éste se desenvuelve, ¿no? Marshall McLuhan nace el 21 de julio de 1911 en Alberta, Canadá. Fue un profesor de literatura inglesa, filósofo. Buena parte de su obra se desarrolla desde posturas filosóficas deterministas, positivistas, por lo que pude entender de sus lecturas. Es profesor de comunicación, tiene un doctorado en retórica desde la cultura griega de la Universidad de Cambridge, lo que fundamenta o sustenta el análisis de sus textos. En cuanto a lo que acabo de decir, pues era un filósofo básicamente determinista, positivista, el cual en La aldea global, en su libro, pone de manifiesto algunas tesis que para el momento eran proféticas y que para hoy en día pues son verificables, ¿no? En el año de 1980, 31 de diciembre, muere este autor. Es lamentable pensar que aun cuando el trabajo o su desarrollo como investigador se basó en los medios y en el impacto que estos tenían en la vida cotidiana, en la transmisión del mensaje, pues irónico que no haya podido ver la era del internet en la que básicamente hubiese verificado sus teorías. Los axiomas que son más relevantes en el pensamiento o en la obra de McLuhan se encuentran, bueno, tomé varios, ¿no? Entre ellos, McLuhan decía: somos lo que vemos, formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman a nosotros. También hablaba de la tecnología como una especie de extensión de nuestro cuerpo en razón de cómo usábamos o hacíamos uso de estas, ¿no? El medio es el mensaje, también es uno de sus axiomas fundamentales para comprender los enfoques o las teorías de comunicación o las definiciones de comunicación que McLuhan logrará darnos. Decía, bueno, si el medio cambia, el mensaje se distorsiona sin importar con cuánta fidelidad pase el mensaje de un medio a otro. El contenido se convierte entonces en una ilusión o visión, en el sentido que se encuentra enmascarado. Medio y mensaje entonces serán términos necesariamente pilares o fundamentales dentro de la obra de McLuhan, porque en cuanto a medio y mensaje indicaba este autor que funcionan en pareja, comprometidos más o menos, puesto que uno puede contener al otro. Y citaba algunos ejemplos en cuanto a la contención de uno entre medio y mensaje, cuando hablaba del telégrafo, el cual contiene la palabra impresa, pero la palabra impresa a su vez contiene la escritura, y la escritura a su vez contiene el discurso. Entonces, de esta manera causalística, McLuhan viene a analizar lo que es el medio y el mensaje, y los clasifica también entre lo que son medios calientes y medios fríos, usando como criterios de diferenciación de estos en razón de el menor o mayor grado de participación del público en cuanto a estos medios, ¿no? Llamaba que los medios calientes pues tienen menos participación y son de alta definición, es decir, medios más visuales también, ¿no? Los medios fríos son de baja definición, tienen menos información, pero más participación. Y cuenta, bueno, obviamente con la participación del público, que es a lo que me refiero por el tema de la participación. Su postulado o las teorías de McLuhan podemos enmarcarlas dentro de lo que se llamaría un determinismo tecnológico,
en cuanto al axioma del medio es el mensaje, o la aldea global, que en este caso es el texto analizado. En este, pues McLuhan hace la analogía de una aldea en la que, bueno, una población con pocos habitantes, que ni siquiera llega a ser un pueblo, mediante el cual, bueno, por ser tan pocas personas, la información corre rápidamente y pues todos conocen lo que está ocurriendo en todo momento dentro de la misma aldea. Él plantea que el mundo es una aldea, la aldea global, de ahí el título, entendiendo o estudiando o analizando la velocidad de la comunicación, entendiendo que esta cambiaría el estilo de vida, que nos transformará en una aldea, planteaba McLuhan, teniendo en cuenta la rapidez y la difusión de la información o comunicación. La interrelación entre los procesos económicos, políticos y sociales que se generarían por medio de estas tecnologías de la información y de la comunicación provocarían una mutua dependencia entre países y personas, generando ideales comunes. Esto era básicamente los postulados casi proféticos de este filósofo y autor. Evaluaba el potencial de los medios como la televisión, entendiéndose, como lo dije antes, que no había llegado la era del internet, pero evaluaba el potencial de los medios, especialmente este medio de televisión, para convertir el mundo en una aldea global, por la velocidad en la que la información podía llegar a todas partes, ¿no? Tal como ocurre hoy en día. La importancia de esta teoría es la vigencia de la misma. Esto es trascendental en la tesis de McLuhan, pues al leerlo no deja uno de ubicarse en un presente en el cual se están desarrollando y comprobando sus teorías, ¿no? La aldea global es un término que básicamente describe las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata de todo tipo de información, reflejada en la evolución histórica de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de información. McLuhan dice que hay dos formas en las que podemos percibir el mundo, el mensaje, y se dividen en lo que es el espacio visual, que es una forma de percepción netamente lineal, cuantitativa, característica fundamental del mundo occidental, pero también existe una forma de percibir el mundo que es este espacio acústico, marcado por un razonamiento holístico, cualitativo, más típico de los países de Oriente. Con la evolución material de los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías e información, la humanidad ha entrado en una etapa evolutiva donde los sistemas informativos se han convertido en una neocorteza cerebral colectiva que mueve el planeta, planteaba McLuhan. La evolución física de la conciencia humana llegaría en un momento de expansión que se desenvolvería como en un nivel colectivo, más de organización humana como tal. Plantea también que, bueno, la difusión del mensaje a través de estos medios generaría una homogenización de las aspiraciones, valores, lenguajes y cosmovisiones del mismo planeta. Es como una prolongación de la sensibilidad, sino de las instituciones sociales. O sea, no es una prolongación de la sensibilidad, sino más bien de las instituciones sociales y del poder producido del Estado ampliado, ¿no? Como tal, a través de la utilización de los medios. Y así unas analogías directas con lo que eran las guerras, por ejemplo. Dice, las guerras ya no se ganan en las trincheras, sino en medios de comunicación. Ejemplo relevante con esto fue la Guerra del Golfo, donde comenzó el tema de la mediatización, digamos, de la guerra o el amanecer árabe, todo esto, ¿no? En este sentido es cada vez más amplio el espacio simbólico que construyen los canales de comunicación y sus ampliaciones, donde se reconstruye y destruye los procesos de vida cotidiana. Para completar su teoría físico-material de la cultura, tiene que estar acompañada de una teoría política,
es decir, no podía concebirla por separado. Tiene que estar acompañado por una teoría política, una teoría de Estado, una teoría de reproducción de capital y una teoría de expansión transnacional de la modernidad para dar un marco histórico real a estas mutaciones tecnológicos sociales que han experimentado los sistemas de la información. La incorporación de estas teorías nos permite entender, por ejemplo, tal como lo refiere citando a la revista Razón y Palabra de 1997 por Javier Madrid, refiere que la aldea global ha sido la aldea del gran capital, que la extensión de sus sistemas de comunicación han sido prioritariamente la extensión de la hegemonía cultural norteamericana sobre el resto del mundo, y que este contacto entre Oriente y Occidente no han sido homogéneos, sino que Oriente se ha americanizado básicamente a través de estos. Que las extensiones del hombre a través de los medios no solo han prolongado las actividades, sino que han prolongado también el poder. McLuhan entonces grafica el uso humano de un artefacto, o pasa a graficar el uso humano de un artefacto, pudiendo predecir la sociedad o lo que la sociedad llegaría a ser con un nuevo invento. De este modo podría aceptar o rechazar desde un comienzo los efectos futuros de cualquier artefacto, y hace ejemplos con el conocimiento que tenemos sobre el átomo y la bomba atómica como tal, ¿no? Las posibilidades de predecir el futuro del uso de estas tecnologías. Pues él dice que de haberlo predecido pudiéramos haber evitado el uso de armas nucleares o armas atómicas, ¿no? La naturaleza humana está siendo traducida rápidamente en sistemas de información que producirían una enorme sensibilidad global y ningún secreto, inconsciente o no, percatándose de la transformación. Cada generación tiene una visión del mundo del pasado, ¿no? La humanidad ya no puede, debido a su miedo a lo desconocido, gastar tanta energía en traducir todo lo nuevo en algo viejo, como ha ocurrido anteriormente. El hombre del Renacimiento, poniendo algunos ejemplos de McLuhan, enfocaba su visión mirándose en el pasado, mirándose en la Edad Media. El hombre del siglo XIX se miraba, se miraba en el Renacimiento. McLuhan decía que más bien debíamos avanzar hacia la tarea del artista, que es desarrollar el hábito de acercarse al presente como una tarea, como un medio a ser analizado, discutido, tratado, para que pueda vislumbrarse en el futuro con mayor claridad. McLuhan inventa, básicamente lo que es el tetrade, como un medio para el valor o para valorar el actual cambio cultural entre el espacio acústico y el visual, que es desde él entenderá los modos de percepción del mundo. En la actualidad todo artefacto humano refleja el cambio entre estos dos modos de distinguirlo, de visión. En la aldea global busca entonces presentar un modelo para entender el impacto estructural de las tecnologías sobre la sociedad, ya que todos los medios de comunicación y las tecnologías poseen una estructura fundamentalmente lingüística, es decir, de la capacidad del ser humano de extenderse a sí mismo a través de sus sentidos hacia el medio que lo rodea. El tetrade, esta figura de 4 partes con fondos y frentes, surge de un estudio de los aspectos formales de la comunicación lingüística que revelan su estructura. En un primer punto identifica algo en la cultura, mientras que al mismo tiempo vuelven obsoleta otra parte de la cultura. Recuperan una fase o factor dejado de lado desde tiempo atrás, sufre en un cuarto momento sufre una
modificación o inversión, y es cuando se aplica esta estructura del mundo de 4 partes, entendiendo esta estructura del mundo como algo del logos filosófico griego, y es cuando esta se aplica a las tecnologías, y se puede indagar el impacto dinámico y social de cualquier artefacto humano sobre la sociedad sobre la cual se extiende este artefacto. Es decir, McLuhan no deja de ser un positivista, determinista tecnológico, ¿no? En su filosofía, bueno, tiene mucha razón por sus estudios o su corriente epistemológica, ¿no? Como tal. En la aldea global se limita el análisis al impacto mundial de la tecnología relacionada con el video. Definirá entonces o generará algunos axiomas importantes para comprender el pensamiento de McLuhan, donde dice: la verdad no es copia, no es un rótulo ni una reflexión mental, es algo que hacemos en el encuentro con el mundo que nos está haciendo. No tenemos sentido en el conocimiento y en la repetición. Decía McLuhan: esa es mi definición de intelección, sino también de la sabiduría, representación, no réplica. Cuando viajamos a la Luna, también planteaba McLuhan, esperábamos obtener fotografías de cráteres, sin embargo obtuvimos fotografías de nosotros mismos, lo que considero entonces como un viaje egocéntrico de amor por sí mismo, hablando de la humanidad como tal. Las tecnologías relacionadas con el video para McLuhan pues podrían llegar a producir una forma de muerte psicológica para toda la humanidad, al separar en forma permanente el orden natural. Muchas gracias por su atención. Esto es todo hasta ahora.